el comienzo de la clase de hoy, ¿sí? ¿Podría guiarle una pequeña oración? Sí. Oremos. Amén. Padre eterno, te damos muchas gracias por esta oportunidad de reunirnos acá juntos y de compartir tus enseñanzas y de aprender más acerca de tu palabra. Bendice al pastor Lee y bendice cada uno de los integrantes que estamos participando, y a través de tu Santo Espíritu danos sabiduría y conocimiento para aprender y entender lo que tú nos enseñas. Ponemos en tus manos nuestras vidas y te pedimos que seas tú el principal en esta reunión. En Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Fernando. Gracias, señor. Bueno, arrancamos ya. Entonces, bien, vamos a estar conectando a la gente. Ahora, hay un ruido del fondo que viene. No sé de quién. ¿Podría apagar el micrófono? Ahí estamos mejor. Bien. Bueno, si el que no tiene ningún ruido o interferencia puede dejar los micrófonos encendidos, así cada vez que les hago preguntas me responden enseguida. Bien, Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. Vamos a hacer una interpretación de este pasaje bíblico que conocemos todos, en base a un método de análisis que hemos visto, y se van a sorprender lo que no hemos prestado mucha atención cuando leímos o cada vez que leímos este pasaje bíblico. Ustedes mismos van a comprobar, ¿sí? Bien, ¿alguien podría decirnos de qué está hablando o de qué se trata, o directamente nos lee ese pasaje bíblico, por favor? Sí, hermano. Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sí. Perdón, es que se me cerró la Biblia. Sí. Pasa, a veces pasa, ¿sí? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Lo conocemos bastante. Es que hasta ahora lo que habíamos entendido era aquellos que están cansados y trabajados, ¿no es cierto? Y Jesús está invitándolos para que vengan a Él, las carga sobre su hombro, esa carga, y tirar bajo pie de Él, y Jesús, como que estaba preparando, saca de su bolsillo como un regalo: toma, acá está el descanso. ¡Ay, Señor, gracias, el descanso! Entonces tenemos que ir a Jesús, para que Jesús nos dé el descanso. Es lo que más o menos habíamos entendido, ¿no es cierto? Pero vamos a ver si es correcto o no. Voy a aplicar el siguiente método, el método de la causa y la consecuencia. Causa, proceso y la consecuencia. ¿Está bien? Ustedes mismos van a encontrar el mensaje verdadero a través de este método de análisis. Pregunto, ahora sus micrófonos, si no tiene ruido puede dejar encendido, ¿no? Bien. ¿Qué consecuencia está hablando este pasaje bíblico? ¿Qué es lo que tendremos como consecuencia? ¿De qué consecuencia? Descanso. 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 Sabemos que este descanso no es el descanso de este mundo, descanso temporario. No, es un descanso verdadero, duradero, eterno. Hay un ruido, por favor. Que Dios mismo, con nuestro Señor Jesucristo, hay un ruido que viene, no sé de quién será. Ahí está. Gracias. ¿Qué nos da? ¿Sí? Este descanso verdadero. El único que nos puede dar este descanso, que ya sabemos, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces pregunto, ¿cuál es la causa que me lleva a esta consecuencia? ¿Qué es lo que a mí me hace que yo pueda tener el descanso? ¿Qué dice el A pasaje? Jesús. Ir a Cristo.
Ir a Jesús. Bien, pero Primero no es usemos estar nuestra cansado. palabra, sino lo que Debo dice. estar cansado. Venid. Amén. Debo estar Vení cansado. a mí. Ir a él, exactamente. Vení a mí. ¿No es cierto? Vení a mí. Es la única manera de poder tener esta consecuencia, ese descanso verdadero. Porque la causa, si no vamos a Jesús, no tendremos el descanso. Es la causa. ¿Me explico? Pero este verbo venir es un verbo imperativo. ¿Esto qué quiere decir? El autor utilizó el verbo imperativo. ¿Por qué? No es una opción. El que quiera venir, viene. El que no quiere, que no venga. No. Para tener el descanso verdadero, tienen que venir sí o sí a Jesús. Una orden. Si tú quieres el descanso verdadero, tienes que venir a mí. Es la única manera. Porque yo soy el único que te puedo dar este descanso verdadero. Es lo que está diciendo. Una cosa más. En griego bíblico es un verbo imperativo con el tiempo verbal presente. Van a ver las conjugaciones del verbo cuando el griego bíblico ordena a algo, utiliza dos tiempos, no igual que el castellano. El castellano ya le dije que puede tener el tiempo verbal presente o futuro. Puedo ordenar algo que lo hiciera ahora o mañana. Pero en griego bíblico puede utilizar el tiempo verbal pasado y presente, no futuro. ¿Qué quiere decir? Porque no significa lo mismo. Cuando utiliza un verbo imperativo con el tiempo verbal presente, perdone que alguien está subiendo el mensaje en el grupo chat, no lo puedo ver ahora. Una acción continua, o sea, vení continuamente, siempre. Uno dirá, Jesús, yo soy cara dura, porque he ido hasta ayer justo, menos de 24 horas, no me da la cara para ir a otra vez a ti. Y Jesús dice, no importa que haya sido 24 horas o 2 horas, vení igual a mí, porque es la única manera de que tú tengas el descanso. Otro dirá, miren, Jesús, yo no puedo ir realmente, porque habrá ido como 999 veces. ¿Cómo podré ir a otra vez? Y Jesús dice, no hay problema, será 1000 veces. Vení a mí. ¿Por qué? La única causa que me lleva a esta consecuencia es venir a mí. ¿Está bien? Pero ojo, acá viene el problema. Jesús nunca dijo que yo te doy el descanso. Aunque vengas a mí, yo te doy el descanso. Ustedes pueden mirar, el autor no ha utilizado el verbo de dar. No hay un verbo de dar. Mírenlo, ustedes mismos. Ahí no aparece ningún verbo de dar. Jesús no nos va a dar el descanso. Qué irónico, ¿no? Jesús dijo, en vez de dar, dijo, ¿qué dijo? Os haré. Yo os haré descansar. ¿Está bien? Haré descansar. Déjeme terminar, Antonio, primero, ¿sí? Después le escucho su pregunta. En vez de dar, el verbo de dar, haré descansar. En griego bíblico es anapauo. El verbo es anapauo, significa recuperar. Eso quiere decir. Quiere decir que yo te haré recuperar el descanso que has perdido. ¿Te acordás en el momento en que viniste a mí por primera vez, cuando encontraste conmigo personalmente, cuando creíste en mí? Tuviste el descanso verdadero. ¿Te acuerdas? Pero lo has perdido. Entre tantos trabajos, obras, tus cargas, responsabilidades, has perdido el descanso verdadero. Te haré recuperar ese descanso que has perdido, dice. Pero ¿cómo vamos a entonces tener el descanso? Sigo diciendo que Jesús no nos va a dar el descanso. ¿Qué dijo?
Al fin y al cabo, ¿cómo vamos a tener descanso? Dijo. Mírenlo. ¿Qué dice? Llevando su yugo y No, aprendiendo de ese él. es el proceso. Ese es el proceso. El Eso vamos proceso. a ver. Dijo, hallaréis, o en otra versión, encontrarán. Quiere decir, ustedes mismos encontrarán el descanso. Ustedes mismos hallarán el descanso. ¿Lo cierto? No lo digo yo, dice la palabra. Entonces, cuando leímos esto, porque por nuestra necesidad, deseo de que si vamos a Jesús, Jesús nos va a dar el descanso. No, Jesús nunca nos da el descanso, ojo. Sino nosotros mismos encontraríamos el descanso. Ahora el tema, ¿cómo lo encontraremos? Ese es el proceso. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Hay cosas que hemos obviado. ¿Por qué? Por nuestra necesidad, por nuestro querer. Pero la palabra del mensaje no era ese. ¿Cómo vamos a entonces encontrar el descanso? Jesús está invitando a dos tipos de personas. Primer tipo, ¿a quién está diciendo que venga? ¿A los trabajadores. trabajados? ¿Está bien? Aquí, trabajados, el verbo es pasado, lo que han trabajado. Quizás ahora no estén trabajando. Esa es la traducción del castellano. Pero en griego bíblico, en verdad, no es el verbo indicativo pasado, sino es un participio, tiempo verbal presente. Ya le dije, igual van a ver detalladamente en la conjugación del verbo, pero trabajado es un participio presente en castellano para poder entender, no es exactamente igual, pero para poder entender es como un gerundio, un estado de acción continua. Quiere decir, no han trabajado, sino lo que están trabajando, eso quiere decir. Aquellas personas que están trabajando, pero se siente cargado, se siente cansado, pero no puede dejar este trabajo. ¿Por qué? Porque es la obra del Señor. Señor, no puedo dejar este trabajo. Me siento cansado, cargado. ¿Pero cómo hago? A esa gente está invitando que venga. No a aquellas personas que han trabajado y ya no trabajan más. Algo obvio. Si no están trabajando ahora, ¿para qué lo voy a llamar? ¿Está bien? Y a otro, cargado. ¿Está bien? Sí. Cargado. También participio, pero el término auristo, ya le dije, auristo en griego bíblico es igual que pasado. O sea, por la responsabilidad que uno tiene de estar trabajando, se siente cargado. A esa gente está diciendo. ¿Qué dice a los trabajados? ¿Qué dicen a los trabajados? Dicen, aprende de mí, dice. ¿Cómo Jesús? Debo aprender algo más para poder yo estar enfrente de esta congregación, para poder estar a cargo de estos trabajos. Tuve que aprender mucho, hacer discipulado, hacer seminarios, hacer muchos estudios bíblicos y prepararme. ¿Qué es lo que me falta? Jesús dice, aprende de mí. ¿Por qué? Porque lo mío es, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Fácil. Fácil. Lo mío fácil. Tú mismo estás haciendo difícil. Por eso estás cansado, estresado. ¿Por qué no aprendes de mí? Algo es mío, es fácil. ¿Por qué crees que tú solo, por tu cuenta, con tu esfuerzo, tienes que hacer la obra del Señor o el trabajo? ¿Por qué no aprendes de mí como yo hago la obra de mi Padre? Y a lo cargado dice, Jesús, tengo esta carga de mi hombro que pesa 100 kilos. Quítemela. Sí, sí, sí. ¿Me la dejas a mí? Dijo, no. ¿Qué dijo? Carga mi yugo. ¿Cómo? ¿No me va a quitar mi yugo? No. Tenés que cargar mi yugo. Sí, ¿por qué? Mi yugo es ligero o liviano. Yo nunca te di esa carga pesada. Tú misma la llevaste. ¿Para qué llevas esa carga pesada en tu hombro?
¿Por qué piensas que tú tienes que hacer tú solo? ¿Y yo dónde estoy? El creador de este universo, de este mundo, de esta tierra. El Señor que te mantiene. ¿Por qué me ignoras? Por eso sentís cargado, pesado. Mi yugo nunca fue pesado. Y así aprendes de mí, será humilde, no como aquel que dice que yo sé muchas cosas, aprendo, he hecho seminario, tengo doctorado y el otro. Si carga mi yugo que no es tan liviano, será manso. El que entendió todo esto, oh Señor, perdóneme, entendí esto. Cuando entendió, encontró el descanso verdadero. ¿Alguna pregunta o comentario? Amén. Antonio, ¿quería hacer alguna pregunta o comentario? Había levantado la mano. No, ya la aclaró un poco, ¿no? Aclaró un poco la pregunta con la parte continua. Era sobre el verbo de venir a mí. Ese venir, pensé que se refería a un verbo imperfecto, continuo, presente. Pero ya cuando lo asocia con los demás partes, ya obviamente ya le entiendo más el contexto. Gracias. Amén. Amén. ¿Ve? Eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando leemos el pasaje bíblico, ya estamos hablando, ¿no? 10 minutos antes con nosotros, hermanos, que conocemos casi toda la Biblia. Cuando alguien habla de un pasaje bíblico, ya lo sé. No prestan atención. Y cuando yo mismo leo, le paso así por encima. Y interpretamos como nosotros queremos, según nuestro deseo, nuestra necesidad. Pero el mensaje no era eso. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? Y nos ayuda mucho dos cosas para poder hacer la interpretación correcta. Primero, el griego bíblico, la intención del autor, por qué haya usado ese verbo con ese modo, con ese tiempo verbal. Y aquí lo mismo. Y este método, que yo utilicé este método, para mí me pareció mejor, este método de la causa y la consecuencia. A mí me da una claridad del mensaje. Si ustedes piensen, hiciera lo mismo con otro pasaje bíblico, no solo con este método, con otro método que hemos hablado, o otro método que usted quiera aplicar, válido, ¿qué sería tan rico nuestro entendimiento? Bien, si no hay comentario, borro, ya entramos en lo que es el idioma en sí. Alfabeto, vamos a ver. ¿Algún comentario que quiere hacer? ¿No? Bien, No. borro entonces, ¿eh? Bien. Ahora, en 20 minutos o media hora, ustedes ya van a estar leyendo, si me hace caso. Así que le voy a pedir la máxima atención. Y hay un estudio hecho, el que se repite con el profesor, cuando diga, lee, alfa, beta, con su propia boca, tiene más chances de saber y memorizar, porque él se trabaja. Pero el que queda con su boca cerrada, solo mirar como si fuera a mirar una película, tiene menor chance, obviamente, de aprender y tener en su memoria. ¿Sí? Hay un estudio hecho, depende de ustedes. ¿Sí? Bien. Ahora, voy a utilizar una metodología que simplifica unas cuantas cosas. Primero, vamos a ver alfabeto, pero solamente minúscula. ¿Sí? ¿Por qué? Si yo les doy mayúsculas minúsculas, se van a confundir. Se confunde
y tarda no doble, sino 5 veces o más. Pero resulta que cuando leemos la Biblia, veremos solamente griego bíblico en ¿qué? Minúscula, no aparece mayúscula. Bueno, el primer alfabeto de la primera palabra, de la primera oración, sí, pero muy parecido. Así que no vamos a perder tiempo y no vamos a proporcionar la capacidad de nuestro cerebro, mente, por eso, ¿sí? Me siguen, pero igual está en el material. Así que si el que quiera ver mayúscula, lo ven, pero muy, muy parecido. Minúscula. Segundo, hablo esto y después le escuchamos a Antonio. Segundo, no se hagan problema, ¿cómo se llama cada alfabeto? Esto era alfa, beta, gamma, no se hagan problema, ¿sí? Conmigo no se memoriza nada, sino solamente entender. ¿Por qué digo esto? Cuando éramos niños, chicos, ¿recuerda cuando aprendieron el idioma? Por ejemplo, cuando recién acabo de leer en castellano. ¿Cómo leerían ustedes esto? Papá. ¿Por qué no leen PA con el nombre del alfabeto? ¿Se dan cuenta? O sea, el que no hay problema que no se recuerde cómo se llama ese alfabeto. Para leer, no hace falta. Sino directamente se lee con una consonante, con un vocal, sílaba por sílaba, para leer. ¿Me explico? Entonces, trato de simplificar, sacar todo lo innecesario, no digo innecesario, quizá para, nuestro objetivo es para leer y hacer la interpretación, ¿no es cierto? De la única manera de poder leer rápidamente, tuve que tomar esa decisión, ¿sí? Si alguien está contra de eso, igual está en el material, así que le dejo todo el material. Pero conmigo aquí van a ser con esa metodología de simplicidad. Sí, Antonio, escuchamos, ¿sí? No, una consulta. Sí, adelante. El códice Vaticano y el códice sinaítico están en minúscula o en mayúscula? Minúscula. También, en minúscula. Minúscula. Okay. Mayúscula, olvídense, mayúscula. ¿Sí? Mejor para nosotros. La Biblia está escrita en minúscula, no mayúscula. ¿Sí? Lo que sí hemos visto en las iglesias antiguas, esos dibujos, cuadros, esa letra, todo está en mayúscula. Eso sí es cierto. ¿Está bien? Pero la Biblia, todas las inventa la Biblia en minúscula. Bien, síganme. Lo que yo voy a tratar de estimular es su memoria visual. Memoria visual quiere decir, no hace falta estar escribiendo, no. Trata de concentrarse y mirar con sus propios ojos. La única manera de que su cerebro trabaje con su memoria visual es estar atento. Todavía tenemos 6 cámaras apagadas. Bien. Bueno, primero el alfabeto. Lo importante es cómo ubicar cada alfabeto entre 2 líneas, porque es la manera de poder escribir correctamente. ¿Está bien? Es lo único. Bien, alfa parecido a nuestro A. Igual la equivalencia voy a poner luego, así que solamente sígueme. Alfa se ubica entre 2 líneas, como está. Alfa. Luego, alfa, bien. Luego, beta. Beta, sale un poquito para arriba, un poquito para abajo. La ubicación nomás, pero mírela como escribo, ¿sí? Beta. Bien. Para nuestra vez, hasta qué fácil. Luego, gamma. Ese parece nuestra Y, ¿no? Pero gamma, ¿sí? Podría, viendo varias veces se va a dar cuenta. Luego, delta, parecido a T, tampoco es difícil. ¿Está bien? Y epsilon, Epsilon. Epsilon, Epsilon. podemos identificar, eso es 3 al revés, bueno, está bien. Y muy parecido a nuestra Z, pero no es Z, es Z. Igual voy a poner la pronunciación todo, no nos adolentemos, síganme nomás. ¿Sí? Sí se escribe
para arriba, para abajo sale, ¿sí? Bien. Luego epsilon, parece H, no, N con colita, ¿sí? Bien. Famoso Z, hay mucha gente, se lee como T, por eso Teos, Dios significa Teo, no es T, es C, T-H. Si el que sabe inglés no dice thanks, sino thank, ¿no es cierto? TH, es el mismo sonido. Igual vamos a poner todo luego, ¿eh? Bien, Z, luego iota, fácil, I, capa, nuestra K, también fácil. Ustedes tienen la ventaja de saber el español, muy parecido porque el español viene del griego, por eso. Yo, coreano, ¿sabe qué? Era todo diferente, ¿sí? Así que me costó bastante. A ustedes les está costando un 30% menos. Bien, lambda, nuestra L sería, pero Y invertida. Pero cada vez que aparece se va a dar cuenta, lambda, L, ¿eh? Pero mírenlo, así se escribe. Y mi, nuestra M, parece U o M invertida, pero bueno, ya van a agarrar, ¿eh? Pero bien, M y ñi, parece B corta, escuchen, a propósito digo esto, parece B corta para nosotros, ¿no? Pero es N en griego bíblico, ñi. ¿Sí? B corta, pero N. Ya dije 3 veces, a propósito lo digo, ¿eh? Bien. Y xi es como epsilon, pero colita para arriba, colita para abajo. ¿Sí? Ya van a agarrar, no se hagan problemas, ¿sí? Xi. Y famoso Omicron. No, el último virus. Omicron, este es el Omicron. ¿Sí? Muy bien. Y pi, el que sabe matemática, pi es 3.1416, ¿no? ¿Lo cierto? ¿Qué es el pi? P, para nosotros P. Muy bien. Y rho parece P nosotros, pero el rho, R sería, ¿no? Bien. Y sigma, nuestra S, así o así. Este es el único alfabeto que cambia su forma. Uno solo. Ni siquiera memorizarlo, sino cada vez que lo vemos se van a acordar solo. Pero le digo por qué. Tiene dos formas. Por ejemplo, con un ejemplo. Aquí dice Jesús, significa Jesús. ¿Sí? Este es el sigma y este también es sigma. Entonces, la regla es cuando sigma, S para nosotros, ¿no es cierto? Sigma, cuando viene adelante en el medio, utiliza esta forma. Pero si viene en la terminación, en el final, utiliza esta forma. C con colita. Qué fácil. ¿Está bien? Pero no sea un problema. Vamos a hacer muchos ejercicios. Conmigo, muchos ejercicios. La única manera de poder entender es hacer muchos ejercicios. ¿Está bien? Bien. Borro entonces esto, ¿eh? Bien. Luego, vamos, T. Qué fácil eso, ni hablar. Ypsilon. Mucha gente se pronuncia U, pero no es U, es oui, como el francés. Sí, oui. Oui, rápido. Ypsilon. Siempre van a haber 5 vocales. Ahí le explico bien, pero es Ypsilon. Oui, no es U, ¿eh? Muy bien. ¿Qué nos queda? Fi, el chupete, F, y G, parece X, pero es J. Cristo en griego bíblico es Christos, con G, pero suena como J, por eso Christos, ¿sí? Pero bien. Y el famoso tridente. Y el último alfabeto, ¿cuál es? Omega. Jesús dijo, yo soy alfa y la omega. El principio y el fin. De los alfabetos griegos sale lo que dijo Jesús. Ahora bien, otra vez, presten mucha atención, en 20 minutos ya van a estar leyendo.
voy a poner la equivalencia de cada alfabeto, equivalencia al castellano, ¿sí? Como están parecidos ustedes mismos, pueden decirme, ¿sí? Alfa, ¿qué sería para nosotros? A. A, muy bien. Pongo aquí A entonces. ¿Está bien? Ujú. Miren, memoria visual. Solo hay que mirarlo nomás. Beta, B. ¿qué se parece? B. B. Bien, mirándolo, el cerebro solo se relaciona, Bien. Gamma, ¿qué sería para nosotros? G. 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 Hay una cosa, G. En castellano, G, hay dos sonidos. G de gato, G de gesto. ¿Está bien? Ujú. ¿Sí? En griego bíblico solamente es G, gamma. ¿Está bien? Gamma. G de gamma. Bien. Delta, Gamma. ¿qué se parece, delta? D. 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 Es fácil. Es fácil, ¿no? ¿Y epsilon qué se parece? E. ¡Ay, qué bien! ¡Qué fácil! Muy bien. Mírenlo, los dos juntos, La memoria visual trabaja solo cerebro, no ustedes, Bien. Z es DS. Entonces, no es zorro, sino zorro sería. ¿Sí? La diferencia, ¿se escucha? Z, zorro, Z, Zorro. Z. ¿Está bien? Bien, Z, DS. ¿Sí? Por eso, zorro, no zorro. Zorro. Bien, bien, Z. Este es, ¿qué se parece? Dije, se llama ETA, ¿sí? ¿Qué se parece? A la E. E. Pero N. no teníamos una E. ¿No teníamos una E ya? D. Sí. Bien, en griego bíblico hay dos E. E menos, E más voy a poner. ¿Por qué? Epsilon es E corta y eta es E larga. ¿Qué significa eso? Cuando uno pronuncia, cuando aparece epsilon E corta es E Epsilon. y Epsilon. eta E larga. Eta. Pero no será un problema. ¿Por qué? Ni siquiera los griegos, cuando leen, ¿no?, su idioma, hace E o E, todo E para ellos. Así para nosotros también. Vale. Así que no será un problema. Lo que sí, sepan que hay dos E corta, E larga, nada más. ¿Está bien? Bien. Ahora, famoso C, TH. No es teos, no es teos, es teos. Teo. Dios, Teo, TH. ¿Está bien? TH. Teo. Piensen en inglés. TH. Iota, ¿qué sería para nosotros? La I. Ay, muy bien. Esto es fácil. ¿Está bien? Bien. Capa, ¿qué sería? La K. K, nuestra K. Bien. Lambda, eso es lambda. L. Para nos, L. Voy a poner en mayúscula para no confundir con el iota. ¿Está bien? Es nuestra L. Bien, L. Bien. ¿Qué sería para nosotros? M. M. Muy bien, M. B corta, pero parece B corta, pero ¿qué dijimos que era para nosotros? M. N. N. Bien. Hay un ruido, por favor. Ese micrófono, habrá que apagarlo o utilizar el auricular. Hay un ruido que viene de fondo. A ver. Chequee, por favor, su micrófono. A ver. Victoria, creo. Puede estar. No. A ver. Prueben, a ver, apagando el que está encendido. A ver. Ahí está ese. No sé quién fue, pero bueno. Bien. Utilice auricular. Así evitamos la interferencia. B, parece B corta, pero N. Ni se llama. Y este sí, KS. KS. ¿Está bien? Omicron. ¿Para nosotros qué sería? O. O, muy bien. Pi. ¿Para nosotros? E.
P, muy bien. Ro, parece P, pero dijimos que para nosotros R. R. Muy bien. ¿Saben la diferencia entre L y R en la pronunciación? Pasa lo mismo en castellano, en griego bíblico también. ¿En qué se diferencia L y R? L y R. Le digo yo. L pronuncia para adelante y para atrás. Por ejemplo. L, R. Palíndromo. ¿Cómo leería? Ala, ala. Ala. Entonces, ¿cómo leímos? L para adelante, para atrás. ¿Está bien? Por eso, al, la. ¿Está bien? Sí. Al, la. Para adelante, para atrás. R solamente Adelante. para atrás. A, ra. ¿Está bien? Ok. Ujú. ¿Se entiende, no? Pasa lo mismo en griego bíblico. No será un problema. Vamos a hacer ejercicio. Bien. Sigma. Para nosotros, ¿qué sería? S. 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 Muy bien. Tau. T. T. Es fácil. Y. W. Muy rápido. Uy. Muy bien. Bien. Se escucha todo. No soy yo el único que se escucha el ruido, ¿no? Entonces, Sí. por favor. Bien. Fi para nosotros sería entonces F. F. Shi, ya dijimos que para nosotros es J. J. Tridente. PS. De este alfabeto viene psicología, pero la diferencia entre el griego bíblico y el castellano o el español, P no se pronuncia, psicología, ¿está bien? Pero en griego bíblico sí pronuncia, psicología. Era la palabra. ¿Está bien? Bien. Y al final, omega para nosotros, ¿qué sería? No. Oh, ¿no teníamos una O ya? Sí. En griego bíblico tenemos dos O. O corta. Omicron. Exactamente. Omicron es O. Omega es O. Pero no se haga problema. Todo O. ¿Está bien? Ahora, Sí. para poder leer, tenemos que tener consonante y vocales. ¿Cuántas vocales existen? ¿Cuáles son? Ustedes dirán. A. 5. Alfa. A, E. E, I. I. I, O. O, U. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a buscar estos 5 vocales. Luego haremos sílabas. Haremos sílabas para poder leer. ¿Qué sería A en griego bíblico? Alfa. Alfa, muy Alfa. bien. Alfa. Muy bien. Uno dice, ¿por qué no se escribe alfa de esta manera? Sí, pero ustedes van a ver siempre como si fuera nuestra A. En toda la Biblia, en toda la imprenta, ¿sí? Ya no se escribe de esta manera. ¿Está bien? Bien. Sí. Alfa. Y E, ¿qué sería en griego bíblico? Epsilon. 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 Que teníamos 2, ¿no es cierto? Sí. Epsilon y ¿qué? Y eta. Eta. Muy bien. Eta. Entonces, bien, ¿E corta o E larga? ¿Y qué tenemos en griego bíblico? Iota. 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 Bien, perdón. Vamos a ir marcando, Aquí está E, aquí está E, aquí está I. Bien, El ruido. me parece que es Alma Elena Rosales. Me parece que es su micrófono. A ver, pruebe. Ahí está. Me parece que es suyo. Sí. Déjelo apagadito. Ahí está. Bien. Después chequenlo a ver por qué hace ruido, teniendo el auricular. Bien. Y O, tenemos también 2 O. Primero, ¿qué sería? Omicron. Omicron y Omega. Omega. Muy bien. Omicron
y omega. Y U Uy. Uy. es U, no es UI. En griego bíblico no existe U. Oui. UI no es U. Se llama diptongo. Como no existe U, lo que hicieron los griegos es juntar dos vocales para poder pronunciar como U. ¿Sí? Cuando se junta Omicron y Ypsilon es U. Mucha gente, como no está todavía acostumbrados, van a practicar conmigo, obviamente, ¿no? Se lee OU o OI, no, es U. Es U. ¿Está bien? ¿Sí? A esto se llama diptongo. Dos vocales juntas que da una pronunciación, un tono, ¿sí? En este caso que reemplaza el Ypsilon que no es U. ¿Sí? Bien. Ya que está, hay otro diptongo. Van a ver hay más diptongo, ¿no? Pero lo más importante que cambia la pronunciación es cuando se junta Ypsilon. ¿Sí? Epsilon, Ypsilon. Cuando se junta o dice para nosotros es como en inglés you. Muy bien, you. El nombre de una niña en castellano, Eunice, en inglés se dice Eunice. Exactamente. Por eso, esto se pronuncia como you. ¿Está bien? Entonces ahora presten mucha atención. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner las vocales que hemos encontrado al lado de cada consonante. Perdone, alguien levantó la mano. Déjenme terminar esto. Y ustedes van a leer sílabas. De aquí, si ustedes, ¿sí? Denme 10 minutos o 15 minutos a lo sumo. Ya van a estar leyendo. Bien. Si yo pongo, miren, memoria visual, al lado de beta, una alfa. ¿Cómo leería? Va. Bien. Todo tiene que decir, Va. Tiene más chance de saber, Al lado de gamma, si yo pongo una epsilon, ¿cómo leería? G. G. Pero G solamente. ¿Verdad? G. Bien. Si yo pongo al lado de delta una omega, ¿cómo leería? Do. Muy bien. Do. Sigo. Do. Si yo pongo al lado de zeta una omicron, ¿cómo leería? Zo. 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 So. No so, Zo. Zo. Bien. So. Zo. Bien. Zo. Bien. Si yo pongo al lado de z una alfa, ¿cómo pronunciaría? Za. Za. Muy bien. Za. No ta, Za. Muy bien. Y si yo pongo al lado de kappa este diptongo, ¿cómo pronunciaría? Q. Q. Bien. Q. Q. No kou. Tampoco Q. koui. Q. Q. Bien. Si yo pongo al lado de lambda una eta, ¿cómo leería? Le. 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 Bien. Seguimos. Una omega al lado de mi. Mo. Mo. Al lado de ni, iota. Ni. 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 Bien. Al lado de KS. Ks. Y otra vez, iota. Sí. Sí. En griego bíblico hay que pronunciar todo, no solamente sigma S, ¿no? Sí. Bien. Y al lado de pi, una alfa. A. Bien. Si yo pongo al lado de este diptongo. Ru. You. Muy bien. Es you más R. Entonces, you.
Ryu. Bien. Ryu. Bien. Ryu. Al lado de sigma, si yo agrego una epsilon, C. 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 Sí. Alfa, Ta. A. Ta. Bien. Perdón, acá no, ¿eh? Aquí, por favor. Al lado de phi, iota, Phi. phi. Fi. Alfa, al lado de ji, Ja. bien. Al lado después, una alfa, a ver. Sa. Ta. Sa. Sa, sa, bien. Sa. Sa. Muy bien. Bueno, acabamos de leer sílaba, ¿no? Por sílaba. Ahora voy a borrar todo esto. Vamos a leer vocabulario. ¿Sí? Una pregunta, escuchamos. No quiero dejar este tiempo porque tengo que seguir ya, porque que sea breve, por favor, Fernando. Sí. Sí, es que colocaste en la sigma la Y, pero debe ser en la anterior, no en esa porque esa es final. Muy buena observación. Muy bien. Correcto. Excelente. La única persona que me ha dicho. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Okay. Había otra persona que había levantado la mano. No sé si está en la otra página, porque no entra en pantalla. Profesor, bueno, yo había levantado la mano hace un rato. Digamos, Sí. como para ir viendo esto, ¿uno puede ir guiándose en el material ahorita o nada más le prestamos atención a lo que usted está haciendo y luego repasamos en el material que usted envió? Bien. Cuando yo digo que presten atención, ¿sí? Ahora, alguien si necesita esto, puede sacar screenshot, tomar la foto desde su pantalla o con el celular. O si no, igual está en el material, pero así como está, no está. Así que le permito, si alguien quiere sacar la foto a la pantalla, ¿sí? Y voy a borrar. Y vamos a leer los vocabularios ahora mismo. Y van a sorprender ustedes mismos. ¿Sí? ¿Ya sacaron todo? ¿Ya? ¿Puedo borrar entonces? Eso va a estar en la grabación, ¿cierto? Sí, sí. La Sí, grabación queda. igual queda en la grabación, ¿no es cierto? Ok. Bien, borro entonces, ¿eh? Bien. Hasta ahora lo que han hecho es solo mirar y repetir de lo que yo le venía diciendo, ¿no es cierto? Pero su cerebro sigue trabajando y en su memoria todavía está trabajando. Así que miren, ahora voy a poner vocabulario. Ustedes van a leer, ¿sí? Me van a leer. Bien. Bien, ¿qué dice aquí? A ver, traten de leer. Sílaba por sílaba. Drama. Oh, qué rápido. Drama. Sí, señor. Drama. Muy Drama. bien. Wow. Aquí, ¿qué dice? Idioma. 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 Wow. Ujú. Significa idioma. Idioma. Bien, ya está leyendo. ¿Ven? ¿Qué dice aquí? Problema. 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 Bien, Sí. problema. Significa problema. Está leyendo. ¿Ve? ¿Sí? ¿Y aquí qué dice? Derma. Derma. ¿Qué significaría derma? Piel. Piel. Yo pregunto, ¿por qué no existe la palabra, ¿sí?, pielología o piélogo? Dermatología, dermatólogo. ¿Por qué? El español viene del griego y derma significa piel. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? Significa piel. Muy bien. ¡Wow! ¿Qué dice aquí? Clima. 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 Significa clima. ¿Ven que están Clima. leyendo? Sí. ¿Sí?
¿Qué dice aquí? Diagrama. Diagrama. Diafragma. Diafragma. Sí. Dia- Diafragma. Bien. Dia- Diafragma. Significa Ajá. diafragma. Obviamente, yo he elegido palabra que pronuncia igual y que significa igual, entre todo, ¿no? ¿Qué dice aquí? Diploma. 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 Bien, diploma, diploma. Muy Diploma. bien. Wow. Bien, ¿eh? A ver, seguimos. A ver, llega a ver. Dogma. Dogma. Dogma, sí, sí. Dogma. Dogma. Muy bien. Wow. Borramos y seguimos, ¿eh? ¿Ve? Ya están leyendo, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué dice aquí? Tema. Rema. Tema. Tema. Rema. Sí, Tema. es tema. Tema, Tema. no tema. 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 Rema. Tema. Muy bien. Tema. Wow. Está leyendo. ¿Ve? ¿Qué dice aquí? Poema. No. No. No veo. Hoy Ah, sí, la ve. No la veo. No vemos, ¿eh? No, no se Poema, ve. poema. Poema. Sí, poema. Poema. Poema significa poema, pero se lee poema. Muy bien, poema. Poema. Muy bien. ¿Qué dice? Dilema. Dilema. Muy bien, dilema. ¿Sí? Dilema. 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 Muy, muy bien. Nomos. Nomos. Ley significa ley. No. Nomos. Nomos. Vamos. ¿Qué dice aquí? Onoma. Onoma. Muy bien. Onoma. Muy bien. Nombre. Significa Noma. nombre. No. Bien. ¡Qué bien! Ahora saben leer, ¿no es cierto? Pero no el 100%. ¿Por qué? Aquí faltan los acentos, todos los apóstrofes. En griego bíblico, una de las cosas que nos cuesta difícil para pronunciar por estos apóstrofes, que vamos a ver. Leímos sin ningún acento, pero después de aprender que tenemos tiempo, tenemos una hora más, ¿no es cierto? Van a leer con el 100%. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, comentario que quieran hacer? Sí, Antonio, adelante. Una pregunta. En el Sí. griego bíblico, no sé si es así o estoy equivocado o entendido mal, todos los caracteres van juntos, no hay separaciones. ¿O sí? ¿Cómo? ¿Entre palabra y palabra, dice usted? Sí. Antiguamente, usted cuando lee, sí, en una pared del interior de una iglesia católica o ortodoxa griega, van a ver letras sin ninguna separación, anteriormente, pero hace mucho. Pero en la Biblia está todo separado, como nosotros tenemos... Claro, nuestro- pero en los documentos antiguos, los manuscritos antiguos, Sí, la copia sí, corrido. exactamente. ¿Y cómo Sí. hacían para saber dónde terminaba una palabra y dónde comenzaba la otra? No era fácil, ¿eh? No era fácil. Sí, sí, tiene razón, pero eso hace mucho, ¿eh? Bien. Muy bien. Antes de ver todos los apóstrofes, ¿sí? Hay una palabra que voy a poner aquí que conoce mucha gente el significado de la palabra que yo voy a poner aquí, pero la mayoría de la gente pronuncia mal. Es la siguiente palabra.
esta palabra. ¿Sabe? Mayoría de la gente el significado de esta palabra, pero pronuncia mal. A ver, quiero escuchar primero la pronunciación. Neuma. Neuma. Dice neuma. ¿Qué significa? Neuma. ¿Qué significa? Neuma es como el viento, el espíritu. ¿Ves? Neuma. Mucha gente conoce el espíritu. Pero Neuma. significa neuma. Incluso da la explicación de neuma, neumático, el aire, el viento, el espíritu. Neuma. No. Neuma. El significado es espíritu, pero no pronuncia de esta manera. ¿Cómo debería leer? Según lo que hemos... Neuma. A ver. Hay una neuma. A ver. Neuma. 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 Amén. Primero, pi hay que pronunciar. Pneuma. Pneuma. Como neumático. A ver. Esto es diptongo. ¿Se acuerda? Diptongo. Yo. Entonces, pneuma. Neuma. Pneuma. Espíritu. Pneuma hagios. Espíritu Santo. Hagios se llama, significa santo. ¿No? Espíritu es pneuma, no neuma. No neuma. Pneuma. Pneuma. Muy bien. Espíritu. Bien. Bien. Ahora vemos los apóstrofes. Tenemos diferentes apóstrofes. Dentro de apóstrofe tenemos espíritu. Se llama espíritu. No hay problema que se olvide, ¿sí? El nombre, pero sí cómo pronunciar. Espíritu tenemos dos. Suave, que es una coma arriba de una vocal, se va parece una coma. Suave se llama, pero es mudo. Este espíritu suave se coloca en todas las palabras que comience con una vocal. Si aparece, o sea, si comienza con una vocal, cualquier vocal, A, I, O, U, ¿sí? Coloca esa coma arriba. Se llama suave. ¿Está bien? Pero se lee como si no fuera acento. Y otro que se llama espíritu áspero. Pero áspero. Es coma, pero al revés. Como si fuera una C. ¿Sí? ¿Cómo pronuncia esto? Vamos a pronunciar. Aquí tenemos I, O, Y. ¿Está bien? Ah, pero si lleva este áspero, así, pronuncia de la siguiente manera. Por ejemplo, en castellano, H no se pronuncia, es hierro. Pero si fuera inglés, ¿cómo pronunciaría esta palabra? Ay. H. Escucha, ja. Es lo mismo. Entonces, en vez de A, ¿cómo sería? Ja. Ja. Bien, ja. Cuando lleva áspero, ja. Si lleva sobre la E, ¿cómo sería? G. G. Muy bien. Sobre la I, Ji. sobre la O, O. bien. Sobre la I, bien. No es U, Ui. Entonces, Ui. Muy bien. Uy. Bien. Ui. Muy bien. Fácil, ¿eh? No es tan difícil, ¿no? Bien. Y luego tenemos acento. Acento, tenemos tres tipos de acento. Primero, agudo. Ese es el acento nuestro, el tilde. Sí, Ramiro. Ok, me perdí. El suave entonces no cambia, digamos, la palabra. Simplemente se pone en la vocal cuando comienza la palabra, pero no cambia nada. Exactamente. Es mudo, ¿sí? Bien. No hay entonación, no hay pronunciación, ¿sí? Muy bien, ¿eh? Bien. Acentos, agudo, como el tilde nuestro acento, es la
elevación de tono. Por ejemplo, en castellano, nación sobre la O. Entonces, elevación de tono sobre, ¿no? Nación. Es lo mismo. Sí, cuando hay este acento agudo, entonces eleva el tono. ¿Está bien? Fácil. Agudo y grave. Grave, ¿cómo le gustan estos griegos, no? Quiere jugar con los acentos. Ahora, este tilde al revés. Elevación. O sea, de arriba para abajo, pero de izquierda para la derecha. ¿Vale? Este agudo es el de arriba para abajo, pero del lado derecho a la izquierda, ¿no es cierto? Esto es al revés. ¿Sí? ¿Qué significa? Menor elevación de tono. O sea, en vez de hacer una elevación más alto, es un poquito menos. Eso quiere decir. ¿Sí? Bien. Otro. Sí. Profesor. Sí. Pero siempre sube el tono, o sea, en el grave sube el tono, pero menos. Claro, como un acento, pero menor que agudo. Eso significa. Pero no será problema, ¿eh? Okay. Le voy a decir por qué no será problema cuando, después de explicar esto. Otro se llama circunflejo. Circunflejo es como una línea ondulante, como nuestra N arriba. Eso es arriba abajo. O sea, el tono, el acento sube y baja. Pero no se hagan problema. ¿Por qué? Ni siquiera los griegos, cuando leen, cuando es agudo, grave, circunflejo, hace diferencia. Sino todo como si fuera un acento. Entonces, para nosotros también, cuando aparece estos tres tipos de acento, elevación de tono, listo, punto. No vamos a complicar. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Más fácil. ¿Más fácil para dónde? Más fácil. Miren que como simplifico es para ustedes. Es la única manera de enfocarnos a hacer la interpretación. ¿Está bien? Bien. Luego tenemos diéresis. ¿Qué es diéresis? ¿Qué significa diéresis? Es dos puntitos. Qué huella. ¿Sí? Diéresis, por ejemplo, ¿cómo leería esta palabra? Es castellano, ¿no? ¿Cómo leería? Pingüino. Pingüino. Pinguino. Pinguino. Pero para que no pronuncie pinguino, ¿qué es lo que hacemos? Le agregamos el diéresis, exactamente, sobre la U. Ahora sí, ¿cómo leería? Pingüino. Pingüino. ¿Qué función cumple entonces diéresis? Pero eso no lo usamos nunca. Resalta el sonido de la U. Muy bien. Más allá de la regla que hay, cuando aparece este diéresis, ese es independiente. Hay que pronunciar sí o sí. Eso lo quiere decir. ¿Está bien? Muy bien. Wow, tantos acentos apóstrofes. ¿Cómo van a leer? Van a leer igual. Bien. Luego, otro que se llama apóstrofo. Apóstrofo es la elisión, o sea, se abrevia de una palabra o de dos palabras, mejor dicho. En griego bíblico van a ver esta palabra, pero nunca de esta manera. Kai es una conjunción, significa y. Ego, pronombre personal, primera singular. Yo, quiero decir. Y yo. Pero así, en la Biblia nunca van a aparecer, nunca van a ver. ¿Cómo hace entonces? Para no estar diciendo kai ego, lo que hicieron es abreviar estas dos palabras de esta manera. Cago. Y agregó un acento. Eso se llama apóstrofo. Cuando aparece un apóstrofo, quiere decir que está abreviando. Pero no será problema. Hay muy pocas palabras que son así. Una de apóstrofo que utiliza es esta palabra. Otro es siempre con kai. Kai. Yo. Ekei. Y
allá. Quiere decir Allá. allá. Entonces, ka, kei. Así. Entonces, lo digo esto porque para que no confunda con otro, ¿sí? Con otro apóstrofe. Es lo único, pero no cambia nada para pronunciar, sino sepan que no es una apóstrofe para pronunciar, sino es una elisión. Sí, Antonio. Porque tengo una confusión entre el apóstrofo, por ejemplo, en espíritu, donde se usa este símbolo, en el caso del suave, Sí. y el que acaba de colocar. Y el suave se monta sobre la letra y este es entre los caracteres. ¿Cómo? A ver, ¿podría repetir la pregunta otra vez, por Por ejemplo, favor? en espíritu, el apóstrofo este suave, por ese caso suave, que se usa ese símbolo, es el mismo que acabo de usar aquí abajo, ¿no? La Sí. diferencia está que sobre la letra o el de abajo es entre caracteres. Este siempre en el primer alfabeto cuando sea vocal. Vocal. Vocal y siempre en el primer alfabeto. Primero, ok. ¿Sí? Si aparece en el segundo lugar, como en este caso Kai, porque empezó con una consonante, es apóstrofo. ¿Está bien? Bien. Juan, a ver. Yo quería preguntarle, Kai es I, ¿no? Sí. Ah, ok, gracias. Confusión. Pero vamos a ver después, no solo significa I, pero bueno, generalmente I. Tiene tres sentidos, tres significados. Pero bueno, después lo veremos. Otra cosa para poder leer el griego bíblico, hay cosas que debemos saber. Otra regla, digamos. Puedo borrar esto, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Bien. Hoy quiero que vayan leyendo, digo, el griego bíblico. Así que no se afloje. Igual vamos bien, ¿eh? Igual vamos bien. Sí. Bien. Otra cosa. Por ejemplo, 2 veces gamma. En una palabra aparece 2 veces gamma. Gugu. Por ejemplo, una cosita. En griego bíblico, como aquí, pueden llevar uno o más de un apóstrofe. Apóstrofe, ¿sí? Ve en este caso. Lleva el suave porque esta palabra comienza con una vocal. Por eso, suave. ¿Está bien? Y aparte tiene un acento, ¿no es cierto? Agudo. Exactamente. Puede ser así, 2 apóstrofes. ¿Está bien? Bien. Águelos. Sí. Yo todavía no dije la regla cuando aparecen 2 gamma. Sin saber la regla, ¿cómo leería? A ver. Ángelos. Águelos. No. Sin saber la regla, así como está. ¿Cómo? Ah, no. Águelos. Águelos. Águelo. ¿Está bien? Águelo. ¿Sí? Águelo. Como todos los idiomas antiguos son rítmicos, le gustan como si fuera una canción, entonces, águelo suena muy fuerte, feo. Entonces, introdujeron una regla. Sí, exactamente. ¿Cuál es la regla? Cuando aparece 2 gamma junto, el primer gamma pronuncia como si fuera una ni. N sería. N. Entonces, si es así, ¿cómo leería ahora? Ángelos. Ángelos. Exactamente. Ahora sí. Ángelos. Ángelos. ¿Significa? Ángelos. Ángel. Ángel. Bien. Esta es la regla. Ángelos. Bien, por eso Bien, bien. N, Bueno. ángelos. No solo 2 gamma, no solo 2 gamma, sino gamma y kappa también. Cuando aparece Gamma y kappa. gamma y kappa, los dos juntos, entonces también como si fuera ñi, N. En este caso también gamma es N. ¿Sí? No solo esto, gamma y ji, también N. O sea, cuando se juntan 2 consonantes fuertes, lo que hace es que el primer gamma siempre que se convierte como si fuera una N. Ni. Exactamente. Esta es la regla.
Muy bien. Ay, hay muchas cosas que estamos agregando, ¿no es cierto? Bien. Otra cosita para poder leer correctamente. A ver. Bien, yo creo que con esto... Bien. Diptongo, que habíamos Wow. dejado. Diptongo tenemos A, E, I, O, Y. No todos los que se juntan dos, no son siempre diptongo cuando se juntan dos vocales, no. ¿Está bien? A, I, A, I, estos son diptongos. Aquí, ahí. Esto es A, Y sería, ¿no? Ah, uy. Pero, esto es Y, no es U, dijimos. Pero cuando se junta con alfa, en ese caso pronuncia como si fuera U. Exactamente. Pronombre personal de tercera singular. Él. ¿Cómo leería esto? Según el diptongo. Autos. Bien. Si no es diptongo, si no aplicamos la regla, habría que leer hábitos. ¿Está bien? Porque Y. Abuitos. Pero como es diptongo, autos. En ese caso solamente U. A la palabra autos le faltó el Autos. El acento el suave. El acento. Hay otra regla que les voy a decir, por eso, ahí me parece que Eduardo muy bien, muy bien. Hay otra regla. Primero veamos todos los diptongos y luego la regla de los apóstrofes, que es diferente. Por eso los griegos, hoy en día, griego moderno, han sacado todos los apóstrofes. Más fácil para pronunciar. Es realmente complicado, el que uno está acostumbrado a fácil. Van a poder leer correctamente bien ustedes conmigo, vamos a practicar mucho. Pero los griegos son tan vagos hoy en día, no, sacamos todos los apóstrofes, todos los acentos. Por eso griego bíblico es más fácil para pronunciar. Más, y enseña la pronunciación del griego moderno al griego bíblico. Hay escuelas que enseñan de esa manera. Yo no comparto, pero bueno, es mi opinión. Bien, de autos, ¿está bien? Y luego, E, I, en este caso, como ya le hablamos, I, dijimos como inglés, you, eso ya habíamos visto, ¿está bien? Sí. You, bien. You. Bien, I, I, listo. Y no existe diptongo. ¿Por qué digo esto? Si aparece en una palabra I, O, por ejemplo, dos vocales juntos, esto es diptongo, no es diptongo. Entonces no entra la regla de diptongo. ¿Por qué? Le voy a decir, Eduardo ya detectó ¿no? La regla, contrarregla, pero bueno, me explico. Por eso es importante saber si es diptongo o no. Bien. Y no existe diptongo. ¿Sí? O I, esto ya dijimos, es ¿cómo pronunciar? U, nuestro U. Nuestro U. Exactamente. Y rápido. Bien. La regla de diptongo es lo siguiente. Como dijimos, por ejemplo, ¿qué se observa acá? A ver, Eduardo, usted había observado algo. ¿Qué se observa? Hasta ahora lo que dije. Ahora viene contra regla, ese es el tema. Bien. Claro, no aparece de nuevo el apóstrofe arriba. En la primera vocal. Vocal. Bien. La regla era cualquier palabra que comience con una vocal, ahí arriba se va el acento suave. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenía que haber llevado aquí.
no aquí. Ujú. ¿Está bien? Sí. La contrarregla o la regla de diptongo es lo siguiente. Presten atención. Ahí se equivoca para leer, por eso. Cuando es diptongo, siempre se coloca cualquier apóstrofe que sea en el segundo lugar. Segundo Vale. lugar. Segundo Vale. lugar. Pero, pronuncia como si estuviera en el primero. Voy a explicar una vez más. Aquí no cambia nada porque suave es mudo, no cambia. Sí. Pero en este caso, tenemos un áspero. Está en el segundo lugar. Uy, es un diptongo. ¿Está bien? Está en el segundo lugar. Por eso está arriba. Pero la regla es, está en el segundo lugar, pero pronuncia como si estuviera aquí, en el primero. Entonces, ¿cómo hay que leer esto? A ver. Wow. Huíos. Huíos, sí. A ver. No, huíos no. Huíos. Sin saber esta regla, uno podría leer de esta manera. Huíos, porque por el áspero. ¿Está bien? Huíos. Pero la regla de diptongo es no. Aunque esté en el segundo lugar, tiene que ir al segundo lugar, pero pronuncia como si estuviera en el primero. Aquí. Entonces leería, en vez de hios. Así se lee. Hios. Huíos. ¿Qué significa hios? Hijo. Hijo de Dios. Huíos, sí, sí, huíos. Hijo Sí. del hombre. Hijo. Ujú. Hios. Esta es la regla un poco Hios. complicada. Lo único, ¿eh? Entonces, la gente como no sabe Cam- esta regla, se lee mal. Cambió bastante. Sí. Por eso mucha gente lo dice complicado porque justamente por estas cosas. Pero no será un problema, ¿eh? Se van a sacar conmigo, con la práctica, ¿eh? Pero bueno, por eso le digo, cuando le digo que lean, si se equivocan yo le corrijo, si no me hace caso no puedo corregir, así que ustedes tienen que equivocarse, si no equivocan no se Vale. aprenden, ¿sabe, no? Ujú. Perdóneme que lo trato como si un niño de 6 años, perdóneme, pero es la única manera. La forma. A un chico de 6 años no le voy a pedir que memorice, no. ¿No es cierto? De eso se trata. Muy bien. Entonces me parece que estamos todo. Ahora vamos a leer los vocabularios que sale en la Biblia directamente. Palabras que salen en la Biblia, así van a adquirir más vocabulario y con todos los apóstrofes. ¿Está bien? Muy bien. ¿Están listos, no? Muy bien. Bien, a ver, esta palabra. Bien. Adelfos. Esa es la palabra correcta, completa. ¿Cómo leería? A ver. Adelfos. Adelfos. Bien. Adelfos. Adelfos. ¿Por qué? Tenemos el acento agudo, ¿no? Adelfos. Elevación de tono. Este suave es mudo, pero se lleva, ¿por qué? Adelfos. Por la primera. Exactamente, con una vocal. Muy bien. Sí. ¿Qué significa Adelfos? ¿Sabe? Hermano. Exacto, hermano. Sale muchas veces en la Biblia, ¿eh? Adelfos, hermano. Muy bien. Esta palabra, a ver cómo van a leer. Antropos. Bien, pero a ver, ¿podría repetir una vez más, por favor? A ver. Antropos. ¿Qué falta? Falta un poco. A ver. Antropos. No. Leyó muy bien, pero hay una cosa que no se consideró. Porque ella dijo antropos. Lo correcto es. Antropos. ¿Esto qué es? T. No es T. Vuelvo a repetir. Mucha gente piensa como si fuera T. No es T. Lo único. Antropos. Antropos. ¿Ve que no cambia? No es antropos. No, antropos. No.
Anthropos. 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 El suave, porque es esta palabra comienza con una vocal y a su vez un agudo. Entonces, anthropos. ¿Qué significa? Hombre. Hombre. De ahí viene antropología, hombre, estudio del hombre, ¿no? Anthropos. Muy, muy bien. Anthropos. A ver, esta palabra. Apóstolos. Apóstolos. Bien. Apóstolos. Apóstolos. ¿Significa? Apóstol. Apóstol. Muy bien. Apóstol es apóstolos. Apóstolos. Bien. Muy bien. A ver esta palabra entonces. Estoy confundido. A ver, creo que es circunflejo, me parece. ¿Eh? Sí, me parece que es un circunflejo. Bueno, igual no cambia mucho. Bien, ¿cómo leería? Dulos. Dulos. Bien, no doulos, ¿eh? Dulos. Muy bien dicho, ¿eh? No, que Dulos. Bien. Aquí también, como el diptongo está en el segundo lugar, ¿no es cierto? Pero como es U, igual dulos, pero ve que siempre se va en el segundo lugar. Bien, dulos. Dulos. ¿Significa? Palabra. Siervo. Siervo, muy bien, siervo del Señor, siervo de Cristo. Apóstol Pablo dijo muchas veces que yo soy siervo del Señor, siervo, dulos. Muy bien. Y esta palabra fácil que conocemos todo el mundo. Logos. 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 Palabra. Logos. Ministerio. O sea, el que yo sirvo. Logos, calogos. Ya. ¿Qué significa? ¿Creen que significa? Palabra por palabra. Logos, y K en el medio es esta palabra. Cupios. ¿Sabe qué significa? No. No, curios, quirios, quirios. Mucha gente pronuncia Q, no Q, quirios. Significa Señor, Señor. Entonces, palabra del Señor, Señor de la palabra. Eso quiere decir. Palabra. Logos, calogos. Bien. Seguimos. Esta palabra. ¿Cómo leería? Oikos. Muy bien. Oikos. Oikos. Suave, mudo, Oikos. pero en el segundo lugar. ¿Está bien? No en el primero. ¿Por qué es diptongo? Oikos. Oikos. ¿Significa? Casa. 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 Oikonomos. Economía viene de oikonomos. Administrar la casa, ley de la casa. Eso significa. ¿Sí? Bien. Ya hemos visto Fios. Fios, hijo. Ya hemos visto. ¿No es cierto? Dios. ¿Qué se observa entre todas estas palabras? A ver. ¿Y cómo leería esto? ¿Qué se observa? Comparando con Fios. ¿Cómo se llama? Discúlpenme, si ustedes me mandan el mensaje, yo no puedo ver, porque para poder verlo, hacer clic, abrir la ventana y leer. Así que no me manda directamente, me levanta la mano. Podrían apagar su micrófono, no hablan todo al mismo tiempo. Bueno, que bárbaro, bien, pero... Bien. ¿Qué se observa? Ahí no tiene diptongo. Quiero. Tiene un acento fuerte. ¿Aquí? Un áspero. Sí. ¿Cómo pronunciaría aquí? Quiero. Quiero. Sí, en vez de I, porque por el áspero. Quiero. Pero aquí en el segundo lugar y aquí en el primer lugar. ¿Por qué?
El áspero aquí en el segundo lugar, el áspero aquí en el primer lugar. ¿Por qué? La de arriba es diptongo y la de abajo es una vocal. Bien. Dijimos I, que no existe diptongo. ¿Se acuerdan? El diptongo I no existe. Que comience con I, no es diptongo. Como no es diptongo y es una vocal, entonces se lleva cualquier apóstrofe en el primer alfabeto vocal, sobre la I, iota. ¿No es cierto? Ui, como diptongo, en el segundo vocal. Pero los dos pronuncia como si estuviera en el primero. Por eso, gios, gieron. ¿Está bien? Gios, gieron. Gieron significa, ¿hay que saber? Templo. Templo. Gieron. Gieron significa Gieron es templo. Templo, gieron, templo. Bien. Toda esta palabra que yo les doy, que sale en la Biblia, así adquieren más vocabulario. Vamos a seguir. Borro, Cuando dije al término de esta clase van a estar leyendo el griego, no me tenían fe por sus caras, pero ahora miren cómo están leyendo. Bien. Por favor, el micrófono, hay un ruido que se viene del fondo. Por favor. Por favor. El micrófono. Bien, ¿aquí qué dice? Deron. No. Deron. Doron. Doron. Muy Doron. bien. ¿Significa el don o regalo? ¿Sí? Doron. Bien. Doron. No, sí, Doron, Doron. Doron. No, perdón. Lección. Bien. ¿Qué palabra? Ale, Alecia. Aletia. Alexia. No, no tiene acento. Aletia. No tiene acento atrás. Alecia. Alete. Alecia. Aleteia. Aleteia. Aletheia. ¿Por qué comió la eta? Aletheia. Pero no es T, es C. No es T, es C. Es Aletheia. Exactamente. Aletheia. Aletheia. C. Aletheia. Exactamente. Vale. Aletheia. Muy bien. Yo digo, yo soy la verdad. Aletheia, verdad significa. Aletheia. Aletheia. ¿Sí? Aletheia. Bien. Por favor, hay un ruido de todo, del niño, del fondo. Ese micrófono, si se puede apagar, sería mejor. Sí, por favor, a ver. Ahí está. Ahí está, muchas gracias. No es. Sella. A ver, esta palabra. No sabes. Basileia. Basileia. Bien. No Basileia, no, Basileia. Y es diptongo, por eso está en el segundo lugar, pero pronuncia como si estuviera en el primero. Por eso, Basileia. Basileia. Esa es la pista, tip. Si se dan cuenta de esto del diptongo, ya sabe leer perfectamente. ¿Ves? Basileia. El que no sabe va a leer Basileia. No, Basileia. ¿Significa qué significa? Basileia. Reino. Reino de Dios. Basileia tu Theou. Reino significa Basileia. ¿Sí? Bien. Basileia. A ver, esta palabra, ¿cómo le diría? Neuma. Gemera. Muy bien. Gemera. No sé quién está leyendo, una hermana, pero bien, ya venían leyendo correctamente. No sé quién es porque no puedo ver todas ustedes, porque somos 23 y en la pantalla lo único
A ver, ¿cuánto? 5 por 5, 4, 20 nomás. Así que 3, 4 personas están en la otra página, digamos, ¿no? ¿Qué La pasó? hermana Emma. Emma, Emma. Muy bien, Emma. ¿Pero qué pasó? Habían anotado 54. ¿Sabían ustedes? 54. En la clase éramos 38, hoy 23. Eso, la culpa tiene el profesor. Sé que por la culpa del profesor, pero bueno. Bueno, seguimos. Disculpad, ¿la podéis volver a pronunciar? Esta última que... Está. Sí. Quemera. Bien. En vez de E, por el áspero, es G. ¿Está bien? Gemera. Entonces, Sí. gemera. 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 Bien. Gemera significa día, día del reposo, día de la Pascua, día significa gemera. Vale. ¿Sí? Gemera. Muy bien, seguimos. Cardia. No. ¿El acento dónde está? Cardía. Cardía. De ahí viene cardiólogo, cardiología. ¿Significaría? Corazón. Corazón. ¿Sí? Corazón, cardía, corazón. Muy bien. Cardía. Bien. Bien. ¿Esta palabra? Gura. Jora. En vez de O es Jo. Por el áspero. Entonces, Jora. Jora significa hora. ¿Qué hora es hora? Jora. Vale. Jora. En inglés Es hora. Jora. Muy bien. Vale. Jora. A ver, Eclesia. Eclesia. Con N, ¿no? Eclesia. Eclesia. Bien. Eclesia. Iglesia. Pregunto, ¿qué significa entonces iglesia? Asamblea. Asamblea. Bien, pero no es correctamente. La iglesia es los miembros, el cuerpo de Cristo. Somos nosotros, ¿no es cierto? Iglesia, vamos a hacer el desglose. Vamos a saber qué significa exactamente esta palabra en su idioma original. ¿Está bien? Bien. Eclesia es una palabra compuesta de dos palabras. Una es ek, una preposición, significa de adentro para afuera. Después van a ver el tema de las preposiciones, que es muy, muy, muy importante. Vamos a dedicar más de media hora solo al tema de preposiciones. Pero bueno, adelanto un poco. ¿Sí? Es una preposición de adentro para afuera. Ek. ¿Está bien? Y el verbo kaleo. Entonces, eclesia significa lo siguiente, que somos nosotros, no ladrillo, no edificio, como ya sabemos, ¿sí? Que somos llamados de este mundo perecedero para afuera, para la salvación. Son gente que fueron llamados de este mundo perecedero para afuera, para la salvación. Eso es la iglesia. Qué bien, qué lindo, ¿no? Por eso, si uno entiende del griego, qué riqueza, ¿no? Bien. Seguimos entonces. Bien. Y esta palabra, a ver cómo pronunciaría. A ver. Doxa. Bien. Doxa. Bien. Gloria. Gloria al Señor. Gloria de Dios. Doxa es gloria. Vale. Doxa, gloria. Sí, Antonio. Doxa.
Doxa no es. Lo que tengo es una doxa. palabra anterior sobre esta. Eclesia o eclesía. Se usa también en la Septuaginta refiriéndose a Israel. ¿Tienen el mismo significado? En Septuaginta, pero en el Antiguo Testamento, ¿usted dice? Sí. No, En todavía la no. Septuaginta, Bueno. en los años 70, Sí, el refiriéndose a la significado Asamblea de Israel, puede también ser. dicen eclesia, pero enfocado hacia Israel. Entonces, claro, uno siempre conoce eclesia o eclesia hacia el nuevo pacto. Pregunto, ¿también se refiere este mismo ámbito a Israel? Yo le voy a decir que no sé por dos razones. Primero, usted me habla del Antiguo Testamento, del hebreo, y estoy hablando del griego. Griego. Segundo, no estoy hablando de lo que significa el simbolismo, sino la palabra en sí, cómo está formada la palabra. ¿Está bien? Entonces, esa pregunta le tengo que decir que no sé si hay que compararlo, pero bueno, yo lo que le doy... No es en hebreo, me refiero, no es en el hebreo, es en la versión griega del hebreo de los 70, cuando tradujeron al griego, lo tradujeron esa parte de la Asamblea de Israel con esa palabra, eclesia. Sí, obviamente, el Septuaginta está escrito en griego, obviamente, pero bueno, lo que signifique la eclesia, hablando de los judíos del Antiguo Testamento en hebreo, no sé si significa, puede ser, sí, pero no desviemos un poco lo que, yo quería solamente hablarle cómo está formado la palabra en sí, lo que signifique, pero esta preposición van a ver después. Griego bíblico en sí, muchas palabras son así, ¿sí? Armado con dos palabras, muchas con una preposición, un verbo, un sustantivo. ¿Por qué? Porque la preposición da el significado de una posición, una dirección. Eso hace que el significado sea más específico, ¿sí? De ese sentido le expliqué. Pero lo que significa puede ser que sea Israel, sí, eso ya sería otro tema, ¿sí? Había otra persona que había levantado la mano. Sí, que decía que nos sacó de las tinieblas a la luz. ¿Sí? Sí, también podríamos decir, pero no vayamos a lo que yo quise decir esto, ¿no? ¿Sí? ¿Está? Todo lo que usted dice, sí, está bien. Yo creo que sí, está bien. Pero concentrémonos en esto. ¿Está? Bien. Bueno, seguimos leyendo. ¿Qué dice aquí? A ver, ¿cómo leería? Zoe. No, dijimos que no es zorro, ¿eh? Zoe. Zoe. Bien. Zoe. Significa vida. Bien, Zoe. bien. Zoe. Esta palabra puede ser que le resulte un poquito difícil para pronunciar. A ver, el acento se va aquí. A ver, cuesta, ¿eh? Pusije. Ha parecido, ¿eh? Pero pusije, acento no está sobre la eta, ¿eh? Sobre la Suje. Bien, parecido, ¿eh? Muy bien. Este es PS, ¿recuerda? PS. Suje. ¿Está bien? Pues, agreguemos Y con un acento. Entonces, ¿está bien? Luego, JE. G. Entonces, Pushke. Ok,
No, pushige, no. El acento está sobre la Suge. pushige. Sí. Entonces, significa alma. Alma significa, sí. Suge, alma. Alma. Y luego Ramiro. Sí. Sí, Escuchamos. pastor, ¿podría pronunciar por favor usted solo la última palabra, esa? Push. Push. Gracias. Sí, Ramiro. A ver. Ramiro. No, era básicamente lo mismo porque no se escucha. Capaz que cuando usted vaya a mencionar la palabra, el resto para los micrófonos, porque cuando usted va a mencionarlo como se dice de verdad, yo realmente no entiendo porque está todo el mundo intentando. Sí, correcto. Bien, gracias, muy bien. Bueno, con esto yo creo que ustedes, como han respondido bastante bien, hemos llegado rápidamente lo que tenía que dar para hoy. ¿Y cuál es el significado de G? Alma. ¿Alma? Alma, sí, alma. Bien, prácticamente ustedes, sí, ya todo el equipo sabe leer, ¿no es cierto? Ya saben leer. A medida que vamos a ir viendo, ahora semana que viene, se va a complicar más. ¿Por qué? Esto es el recién comienzo, alfabeto. Vienen las declinaciones. En otra palabra, conjugaciones de los sustantivos, pronombres personales, artículos, ¿no? No se usan conjugaciones, sino declinaciones. Pero igual, si depositan la confianza en mí, van a poder sacarlo fácilmente. ¿Está? Practiquen, ¿sí? En internet, cualquier página, o si quieren, Logos, Calogos, ahí está la Biblia interlineal. Empiezan a leer, practiquen, ¿está? Y aprovechando que nos queda 20 minutos, les voy a compartir cuál fue el motivo por el cual a mí me interesó aprender el griego bíblico. Es lo siguiente. Cuando leí Mateo, el Evangelio de Mateo 6:34, cuando leí 6:34, dice lo siguiente, a ver, ¿alguien puede leer? A ver, ¿alguien podría leer? A ver. Leo, profe. Sí. Sí. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Cuando leí ese versículo y cuando escuché el sermón de otros predicadores, decían que no nos preocupemos por lo de mañana, por lo que va a venir mañana, sino nos preocupemos lo de hoy, día y día, como recibir pan de cada día. ¿Por qué nosotros nos adelantamos preocupando lo que va a venir mañana? Es lo que habíamos entendido. Entonces me quedé pensando, pero la mayoría de la parte de la Biblia dicen que no nos preocupemos de nada, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo vamos a preocuparnos? Pero aquí dice que no nos preocupemos, pero no lo de mañana, pero lo de hoy sí, día y día. Entonces, al final y al cabo, aquí me está diciendo que nos preocupemos, no por lo de mañana, pero por lo de hoy sí. Entonces, es contradictorio, ¿está bien? De lo que dice la gran parte de la Biblia. ¿Cómo hay que entender esto? Nadie supo decir. Más le digo, en nuestro país, Corea, manejamos Biblia, como ustedes también, una versión para toda la iglesia, para todo. Que había una Biblia que venía traducida del inglés durante casi 100 años, y hace 15 años, ya van como 18, 20 años que tuvimos que cambiar por otra nueva versión. Pero la versión anterior también decía, en coreano leía peor. ¿Cómo hay que entender esto? ¿Cómo hay que entender esto?
Sí, yo no voy a preocuparme por lo de mañana, pero por lo de hoy sí. Entonces al final, acabo me está diciendo que tengo que preocuparme. ¿Cómo hay que entender eso? ¿No es cierto? Ahí me surgió la duda de, a ver qué dice el griego bíblico realmente. Cuando leí el griego bíblico, me di cuenta de que el sujeto no éramos nosotros. Hasta ahora, cuando leímos eso, el sujeto éramos nosotros. Nosotros no debemos preocuparnos lo de mañana. Lo de hoy sí. Pero la Biblia dice que el sujeto es la mañana, el tiempo en sí. El tiempo, mañana, el sujeto se va a encargar de preocuparse lo de mañana. Y el tiempo hoy se va a encargarse de preocuparse lo de hoy. Nosotros en ningún momento, ni hoy ni mañana, porque no somos el sujeto. Entonces ahí sí entiendo. Entonces se concuerda, ¿no? Con el resto de la Biblia. Nosotros nunca nos preocupamos. El que se preocupa es el tiempo, no soy yo. Entonces se dieron cuenta, la sociedad bíblica coreana, tuvieron que corregir esa traducción. Es lo que estoy diciendo es real. Entonces tenemos una versión nueva, acorde al griego bíblico. No solo este versículo, hay varios versículos que tuvieron que cambiar, el sujeto que no somos nosotros. Una de las cosas simples, que es por no saber el griego bíblico, nosotros entendemos por qué, suponemos que es así, por nuestra necesidad o por nuestro interés. Hay muchas cosas que van a entender con lo que comparto en el comienzo de cada clase, que no es así. No estoy diciendo otra doctrina, otra teoría, otra palabra. No, por favor, ustedes mismos me van a decir que están engañando o no. Es lo que dice la Biblia. Por eso, vuelvo a repetir, la necesidad de saber el griego bíblico, no como un idioma más, sino como para poder entender la intención del autor. ¿Por qué digo esto? A partir de la semana que viene, a eso vamos a entender qué significa la declinación, son las intenciones del autor, porque ha elegido ese sustantivo declinado, ¿sí? Cada palabra. Bien, a ver, Luis. Escucho. Buenas noches, hermanos, ¿me escuchan? Sí. Justo un hermano compartió la nueva versión latinoamericana, creo que está con la traducción correcta que usted menciona. Que el día de mañana es el que se preocupará, ¿no? Pero, sin embargo, yo me pregunto si en los textos receptus estará de la manera que está traducida ahora, actualmente. ¿Será que son diferentes versiones? Entonces, por eso las traducciones también son distintas. ¿Era así? O sea, no, tanto texto receptus, texto crítico, ¿sí? Hablan lo mismo y el sujeto no somos nosotros. No somos nosotros el sujeto. Hay que ver cada caso. No sé si ustedes conocen el sujeto tácito. En una oración hay un sujeto tácito que no dice quién es el sujeto, pero podemos saber con el verbo conjugado. ¿Esto qué quiere decir? Le doy un ejemplo. Si yo digo, amamos al Señor, yo no dije ningún sujeto, pero se dan cuenta quién es el sujeto. ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es el sujeto? Nosotros. Nosotros, exactamente. Es una oración del sujeto tácito, que no aclara quién es el sujeto, pero sabemos, según la conjugación del verbo, nosotros, de esta manera. ¿Está bien? ¿Sí? Por eso habría que acercarnos a la palabra de acuerdo a este análisis sintáctico gramatical, más este idioma, porque significa mucho cada palabra declinada, cada verbo conjugado. Si no entendemos lo que significa cada palabra declinada, el verbo conjugado, no podremos llegar a entender la intención o el mensaje de cada pasaje bíblico. Otra persona, otro comentario, otra consulta, lo que quieran hacer ahora sí. A ver, Juan.
Entonces, aquí con lo que está diciendo es, bueno, el versículo, ¿verdad? Como lo logré entender, es que el que se debe de preocupar en sí es el día de mañana, ¿no? No nosotros. Exactamente. Ese es el sujeto. Ustedes véanlo. ¿Quién es el sujeto? ¿Sí? Ah, ok. Gracias, gracias. Ramiro. Sí, no, hay que preguntar, porque si lo lees en español, el sujeto es, si leemos la Reina Valera en español, ¿no? El sujeto somos nosotros, no nos preocupemos nosotros por el mañana. Pero, ¿qué lleva? Entiendo que tal, que cuando uno lo lee y lo estudia en griego, te das cuenta, tú llegaste a esa reflexión y te das cuenta que el sujeto era el día en sí. Entonces, como en el griego, me imagino que hay ciertas cosas que te dicen, bueno, este es el sujeto y no este. Entonces, mi pregunta va por ahí, no sé si está claro. Por eso hay un método, el primer método de análisis que hemos visto es análisis sintáctico gramatical. ¿Sí? La composición de una oración. ¿Recuerda quién es el sujeto, quién es el de eso? Por eso necesitamos, ¿sí?, leer la Biblia muchas veces con ese criterio o con ese método. ¿Sí? Bien. Bien, entonces no habría necesidad, digamos, está bueno, pero podríamos llegar a este análisis sin conocer el griego, haciendo ese análisis de... Exactamente. El método de la causa y consecuencia, aunque no sepa el griego bíblico, lo pueden hacer. Le ayuda muchísimo si saben el griego bíblico, obviamente, pero ya se dieron cuenta. Este análisis no lo hace uno cuando lee la Biblia, pero ve que como cambia nuestro entendimiento, el método, por eso lo utilizo. Victoria. Victoria, usted había levantado la mano. Sí, primero para recordarle que mi cámara está rota y yo analizaba un poquito hace días. A mí me hubiera gustado escuchar la voz de Jesús, ¿verdad? Y bueno, fueron sus discípulos los que nos dejaron el escrito, que es el Nuevo Testamento. Y yo comentaba con un hermano, como usted dice, ¿por qué estudiar el griego bíblico? Y yo le he dicho al Señor, si yo me metiera más al 100, no sé qué pasaría con mi cabeza, pero en mi corazón me agradaría muchísimo cuáles fueron las frases reales que Jesús nos dejó con su gran amor, cuando, no sé, la mujer que tocó el borde de su manto, ¿qué dijo realmente? Porque dice, alguien me tocó. Pero cuando yo me puedo visualizar y puedo imaginarme, porque yo toqué el borde de su manto cuando él vino a mi vida. Yo tenía muchos problemas, bueno, a lo mejor me estoy saliendo del tema, pero yo también, a mí me agradaría saber el griego para saber cuáles fueron frase por frase las palabras convertidas en amor, pastor. Gracias. Bien. Bueno, aunque sepa el griego bíblico, saber la palabra, lo que dijo Jesús, no cambia. Hay una Biblia que conozco, que una versión es, lo que dijo realmente Jesús está en color rojo. No sé si habrán visto una versión, ¿sí? Eso es lo que dijo Jesucristo. Y después, a través de un análisis, cómo realmente lo dijo, de qué manera dijo, para qué lo dijo, lo podemos ver en griego bíblico. Pero más allá de eso, no le puedo decir si, aunque aprenda el griego bíblico, o sea, no cambia. ¿Sí? Si aprendemos el griego bíblico, acá no habló Jesús, acá sí habló, no, es exactamente igual. ¿Sí? No creo que, no sé si de eso me estaba hablando. Bien, a ver, ¿otro comentario? ¿No? Profe, Carlos Mosquera. Sí, Carlos, adelante. No, solamente para mis hermanos, pues, entender y comprender que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para nosotros. O sea, yo entiendo que es muy difícil hacer una traducción de un idioma que a veces se complica, ¿cierto? Pero
Lo importante es la idea original, o sea, lo que Dios quiso que nosotros supiésemos en cuanto a la salvación, y que cada escritor fue inspirado por Dios mismo, o sea, aunque los usó a ellos como tal, como personas, con sus caracteres y todo, pero es inspirada por Dios. Eso es lo que tenemos que tener como claro, como presente, ¿cierto? Que Él la inspiró, Él la preservó, Él la guardó, y ahora está. Para nosotros, lo que nosotros estamos haciendo aquí es tratar de profundizar más, de entender mejor como usted ya lo hace, y eso nos da más libertad, nos da más gozo, más regocijo, y así mismo podemos enseñarla con ese gozo, ese regocijo. Amén, amén, Carlos. Sí. Lo importante, lo dijo, lo importante. O sea, más de que uno sepa el griego o no, no cambia nada, la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, es la palabra de Dios, ¿sí? Lo único que estamos intentando a entender, entendiendo el idioma de aquel momento que lo usaba, porque hoy en día este idioma es muerto que no lo usamos, por ahí no nos íbamos a entender correctamente. De eso se trata, pero la palabra en sí, la verdad, no cambia. Por eso, cada vez que hago la interpretación, trato de utilizar la palabra que sale de la Biblia, no con mis propias palabras. Muy bien dicho. Antonio, por último, ya son las horas, así que sí, usted levantó la mano. Escuchemos a Antonio y terminamos. Ok, una pregunta. Ciertamente el griego y el entender la traducción, me imagino que también tiene que ver mucho con las costumbres, los hábitos, las realidades sociales de la época. ¿Usted recomienda entonces también como un anexo al aprender el griego es entender un poquito cómo era la cultura, las costumbres, las frases de la época? Exactamente. Eso es lo que quería saber, por eso estuve en Grecia para mejorar el idioma, pero no solo eso, sino sentarme a leer la Biblia con un griego, que es profesor de idiomas antigua. A ver, las expresiones que ellos la tienen, obviamente que sale de su costumbre de tradición, obviamente, ¿no? De esa pregunta, obviamente influye mucho, ¿no es cierto? O sea, ayudaría mucho si uno estudiara, digamos, la historia, la costumbre de traducción de aquel tiempo. Eso sí ayuda mucho. ¿Una literatura? Pero, ojo, el griego bíblico. No podemos agregar ni sacar el otro conocimiento, ¿no? Pero ayuda mucho, se complementa. Hay que tener mucho cuidado en eso. ¿Sí, Antonio? Bien. Sé que se van achicando el equipo. Eso en común, en todos los grupos. ¿Sí? Pero yo con tal de que se quede uno solo, no es suficiente. Pero no me voy a dejar con uno solo, ¿no? De verdad. Pero ya está. Si hoy entendieron, ¿sí? Entonces clase que viene va a ser un poquito difícil porque entramos con lo que es la declinación. Pero si entendieron, ¿sí? Lo que es la declinación, el resto fácil. Así que sigan depositando la confianza en mí y vamos a seguir hasta el final. Muchas bendiciones, nos vemos en la próxima. Bendiciones. Dios le bendiga. Bendiciones. Gracias, muchas gracias.